directo estamos, ¿cierto?, para todos ustedes. Y queremos que nos empiecen a escribir ya al WhatsApp. Les comentábamos, tenemos premios, ¿ah? Tenemos unas uñas permanentes que nos dejaron nuestras emprendedoras del martes pasado y también la posibilidad de champú sólido. Así que para que nos comiencen a escribir y también para las preguntas que vamos justamente a responder ahora, ¿cierto?, con nuestro especialista, fonoaudiólogo, jefe de carrera de la Universidad de Concepción, Pablo Espinosa, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Es realmente un gusto que puedas estar hoy día de manera presencial. Es muy bueno para nosotros como programa tener la oportunidad de ya tener, ¿cierto?, panelistas tan importantes como tú aquí, ¿cierto?, en el estudio para responder preguntas que son tan importantes del área de la salud. Gracias, Constanza. Estoy muy agradecido por el matinal que me ha invitado a este programa y también agradecido tu introducción, porque yo por lo importante lo agradezco también. Yo considero que lo importante realmente hoy día es la salud de las personas, especialmente cuando estamos saliendo aparentemente de esta pandemia. Y también otra cosa importante que quiero rescatar, que bueno, voy a hacer una mención, que el país está más contento hoy día porque ayer dimos una muestra de que somos un país de gente que se preocupa por su democracia y la cuida. Y además quiero decir que estoy súper feliz porque hoy día se celebra en Chile el Día del Fonoaudiólogo. Así es. Entonces yo quiero mandar un saludo, hacer extensivo desde acá, desde el estudio, un saludo a todos mis colegas, hombres, mujeres, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, que están por todo Chile hoy día muy contentos celebrando su día. En especial a mis colegas del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Concepción, quienes están mandando varios WhatsApp ahora de salud y felicitaciones. Bueno, extenderle el saludo y este programa va dedicado a ellos y justamente por eso quisimos hablar de este tema, que es un tema que muchas veces se pasa por alto y que es el tema de muchos problemas que hay del habla y la gente quizás no conoce cuáles son los tratamientos, ¿verdad? Y a qué nos referimos con estos diversos trastornos que pueden existir con respecto, ¿cierto?, al lenguaje. Si pudiésemos también comenzar como a comentarle a las personas que hoy día nos están acompañando en casa, ¿cuáles serían estos trastornos? Sí, bueno, yo soy fonoaudiólogo, yo no soy especialista específicamente en el lenguaje, mi área de especialidad es la audición y el equilibrio, pero también tengo experiencia porque me ha tocado trabajar en aquello también. Entonces, para que se haga un ejercicio simple de entender en casa también, quisiera comentar que los trastornos del lenguaje podemos encontrarlos dentro de una gama de alteraciones o de problemas que pueden darse a nivel de la comunicación en general. Quisiera partir diciendo, por ejemplo, que nos hagamos la idea, y la gente en casa también, que las personas nos comunicamos de distintas maneras, ¿no es verdad? Entonces, cuando queremos entender cómo se puede afectar nuestra comunicación de alguna u otra manera, tenemos que hacer una división bastante general que nos va a servir, que podemos pensar en la comunicación, por un lado, como un espectro gigante, como un círculo gigante. Después podemos pensar en el lenguaje como una parte de la comunicación, ¿cierto?, el lenguaje, y después en el habla, que es la producción del lenguaje en sí. Perfecto. Entonces, la comunicación abarca un espectro bastante grande y que es todo. Nosotros nos comunicamos de forma verbal, de forma no verbal también, a través de gestos, etc. El lenguaje, dentro de la comunicación, tenemos que entenderlo como los símbolos que permiten que nosotros expresemos lo que nos pasa, etcétera, y entendamos lo que nos comunica el resto. Entonces es un sistema de símbolos y signos. Podemos hacer una analogía tal vez con las lenguas. Las lenguas también son sistemas de símbolos, los números también son formas del lenguaje. Después el habla, que es la producción de este lenguaje, que tiene que ver con distintos elementos que nos permiten concretar el sonido del habla. No sé, el movimiento de la boca, de los labios, de la lengua, la velocidad a la que nosotros hablamos, la fluidez, etc. Entonces los trastornos de todo lo que significa la comunicación podemos diferenciarlo en problemas relativos a la comunicación en sí, al lenguaje y al habla. ¿Se puede denominar compleja esta actividad lingüística? Sí, es bastante compleja porque involucra una serie de eventos y de elementos que tienen que ver con procesos cognitivos, es decir, cómo nosotros vemos el mundo, cómo nosotros lo entendemos, cómo nosotros lo interpretamos, cómo vamos adquiriendo la visión del mundo a través del lenguaje también desde que somos pequeños y la capacidad que tenemos cuando somos adultos, cuando somos grandes, de comunicarnos y seguir entendiendo lo que nos están diciendo nuestros interlocutores. Ahora, importante es, en el caso de que no exista este equilibrio comunicacional, ¿puede haber ciertas distorsiones en el ámbito de las relaciones humanas? Si es que en el fondo no se sabe y no se percibe que estamos frente quizás a alguna de estas problemáticas. Sí, existe
existen problemas y yo, para que también se entienda, quisiera abordarlo de distintas perspectivas en relación a la edad, al desarrollo de la persona. Obviamente que si pensamos en los niños, se van a producir varias dificultades en sus relaciones con otros niños. Si hacemos la distinción que les estaba comentando recién de comunicación, lenguaje y habla, tenemos que hay déficits o trastornos que afectan la comunicación en general y que son bastante complejos. Tienen obviamente tratamiento, no así, probablemente no se solucionan con un medicamento, por ejemplo, con una inyección, ¿no? No tienen ese tipo de soluciones. Son condiciones que se van a tener probablemente toda la vida, pero sí existen tratamientos para que estos niños que se ven afectados con estos trastornos, alteraciones de la comunicación, a nivel de la comunicación en general, puedan salir adelante y puedan trabajar como una persona normal, común y corriente. Por ejemplo, dentro de ese ámbito podríamos tener trastornos del espectro autista, que abarca toda la comunicación en general. Después, si vamos al lenguaje en los niños, tenemos distintas dificultades que pueden darse, que pueden ver los papás, las mamás en sus casas con sus niños, partiendo desde del nacimiento, que son aquellos problemas derivados de los niños que nacen con pérdida auditiva, por ejemplo. Y el problema más severo es que estos niños van a tener dificultad para la adquisición del lenguaje. El lenguaje se adquiere a través de la audición. Por eso tal vez mucha gente en su casa recordará que antes se hablaba de sordo-mudo, que era una forma de referirse a estas personas que no es la mejor, no es la más adecuada y no es la que corresponde, pero probablemente algunos tienen esa asociación. ¿Por qué? Porque no es que una persona sea muda, lo que pasa es que tiene un problema para escuchar. Y tuvo desde pequeño un problema en la adquisición del lenguaje. Por suerte, esto está siendo abordado ahora por el Ministerio de Salud hace unos años atrás, con estos programas de pesquisa de niños cuando están recién nacidos. Es bastante común que ahora le hagan los exámenes de screening auditivo cuando están en los primeros días de nacido en el hospital regional, por ejemplo, que una colega nuestra los hace allá, Ángela, que aprovecho de mandarle un saludo. Estos exámenes que yo recuerdo perfectamente que se los realizaron a mis bebés cuando nacieron, ¿no? ¿En qué consisten y qué tan importantes son para prevenir quizás? Son de suma importancia porque permiten pesquisar en una etapa muy temprana si es que los niños tienen algún problema para escuchar. El sistema auditivo está dividido en varias partes y, por suerte, estos exámenes permiten pesquisar cómo se encuentra el sistema auditivo en la parte interna, es decir, cómo está funcionando el oído interno de los niños. A veces los problemas auditivos no se ven a simple vista, no, todo normal, orejitas normales, responde a ciertos sonidos, perfecto. Pero en qué grado puede estar afectada la audición del niño es clave. No solamente si escucha o no escucha, no es todo tan de blanco o negro, sino que también hay etapas intermedias en que los niños pueden tener algún tipo de pérdida auditiva que no le permita, por ejemplo, escuchar bien cuando alguien le habla de un poco más lejos o cuando hay mucho ruido alrededor y no entiende lo que le estás diciendo. Estos programas de pesquisa permiten detectar esos problemas, permiten hacer un diagnóstico bastante certero y una intervención temprana, que es lo más importante. Intervención temprana quiere decir antes de que se concreten ciertos hitos en el desarrollo de la vida de los niños, que son irreversibles, porque si no adquiere el lenguaje, por ejemplo, antes de los 5 años, estoy poniendo por lo general se piensa que entre los 3 y los 5 años, las investigaciones demuestran eso, si un niño no adquiere el lenguaje en esa etapa, es muy difícil que lo adquiera después. A mí me tocó ver alguna vez niños que eran bastante grandes. Años atrás, yo tengo de ejercicio profesional como 13 años, y hace tiempo atrás me tocó hacer exámenes a niños que habían tenido pérdida auditiva de chiquitito, la tenían, no habían sido intervenidos, y les ponían audífonos, por ejemplo, cuando llegaban a primero básico. Y ya no tenía el lenguaje, no tenía posibilidad de adquirir el lenguaje, y se pensaba que el audífono eran malos, que los profesores eran malos, etc. Y no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con la etapa en la que fue implementado. Entonces, eso es importante. Después, ya estábamos hablando del lenguaje. El lenguaje también se puede haber afectado en la etapa adulta por distintos procesos. Eso iba a preguntarte también, si existen patologías que puedan quitarnos el habla. Sí, absolutamente. Una de las patologías que se da con no menor frecuencia en los adultos y que probablemente mucha gente en su casa le ha tocado vivirla o verla es la afasia. ¿Cuál es la causa común de la afasia? Alguna lesión en la corteza cerebral, en la cabeza, ¿cierto? En la parte interna, que por algún motivo interrumpe algunos de los circuitos que permiten que la información pase de un área del cerebro perdón,
a otra. Por ejemplo, un área del cerebro que se dedica a, además de percibir lo que se escucha, lo que una persona escucha, estamos hablando del lenguaje, lo que escucha, de hacer asociaciones dentro del cerebro como una gran biblioteca que está puesta ahí y que llega un sonido y el cerebro dice, ah, perfecto, me voy a la letra A. Esta persona me dijo árbol. Claro. Y saca todo lo que corresponde al libro de árbol y sabe todo, entiende, asocia y puede reproducir o puede producir un sonido de habla, mover la boca con una intención comunicativa para decir algo acerca de eso. Cuando se producen estos problemas en la etapa adulta, cuando el lenguaje ya está adquirido, ya pasó toda la etapa, ya habló, ya tuvo lenguaje, no tuvo nunca ningún problema, pero de pronto alguna lesión en esa zona hace que ese circuito, esa entrada a esa biblioteca y tomar ese libro y poder hablar acerca de eso, se interrumpe. ¿Cuál es la causa más común? Por ejemplo, un accidente vascular cerebral, que es la causa más frecuente, o una lesión tumoral también, y así, etcétera, orgánicas. También pueden haber otro tipo de lesiones o otro tipo de dificultades que se producen en la edad adulta que están relacionadas con las demencias seniles, que es por la edad, que pueden tener causas vasculares, lesiones previas, etcétera. Entonces por ahí más o menos va el tipo de problemas que se dan en la etapa adulta. Nosotros estamos con mucha gente en casa que quizás les gustaría saber de qué manera poder prevenir este tipo de problemas que tienen que ver con trastornos del habla, digamos, en el diario vivir. ¿Cómo poder de mejor manera llevar a cabo esta tan importante actividad que es el habla y cómo poder prevenir ciertos problemas de los que hemos estado hablando? Ya, perfecto. Justo relacionado con la que me preguntas, y para terminar la parte anterior, me faltaba el habla, y el habla, los problemas que se dan son súper transversales, dependiendo de la edad, y que tienen que ver con la fluidez del habla, los más comunes, y algo que trabaja uno de mis colegas, Arnaldo Caroca, que le mando un saludo desde acá también, que tiene un programa dedicado a eso, y que trabajan con temas de fluidez de habla, específicamente, que es el tartamudeo que se conoce comúnmente. ¿Ya? Y en relación a la pregunta que tú me haces en relación a cómo se podría prevenir o trabajar con anterioridad. En los niños se puede trabajar al mismo tiempo porque los diagnósticos van apareciendo rápidamente. Los papás o las mamás cuando están en sus casas con los hijos se dan rápidamente cuenta cuando no adquieren lenguaje rápido o a la edad que más o menos espera, alrededor de los 2 años, todos esperamos, yo soy papá de 2 niños, esperamos que alrededor de los 2 años estén hablando, claro, ¿cierto? Pero resulta que hay casos en que no se produce eso y puede ser algo relacionado con un simple retraso nomás en la adquisición del lenguaje o puede estar relacionado con un problema un poco mayor o tal vez algo más severo. ¿De qué problemas mayores podríamos estar hablando? Podríamos estar hablando con algún problema que esté asociado a una alteración en la comunicación en general. Eso sería un problema mayor, ¿cierto? Porque la comunicación era lo más grande. Después venía el lenguaje y el habla. No es que sea más importante o menos importante, sino que tiene relación es un poco más pequeño dentro de todo este contexto. Ese sería un problema mayor. La comunicación, por ejemplo, un desorden, un trastorno del espectro autista o algo parecido, más o menos en esa línea, podría ser algo complejo. Sin embargo, eso rápidamente los papás se dan cuenta en etapas muy tempranas. ¿Cuáles son los signos más clásicos? Que, por ejemplo, los niños no hay interacción visual, no responden a estímulos que cualquier niño va a responder, por ejemplo, la voz de la mamá y, qué sé yo, a eventos relacionados con cosas que hacen personas. Los niños son un poco más desconectados de eso. Inmediatamente saltan las alarmas y los papás van a hacer las consultas y pueden ser diagnosticados. Eventualmente no va a hacer nada y va a ser solamente cosas nomás que los papás están más sensibles. Uno en esa etapa está muy sensible a las cosas que dicen los niños, pero podría tratarse de eso. Entonces, para prevenir la etapa infantil, yo hablaría, bueno, prevenir algún tipo de problema en la adquisición del lenguaje por hipoacusia, implementarlo tempranamente, implementarlo en etapa temprana. ¿Qué quiere decir implementación temprana en los niños que tienen pérdida auditiva? Quiere decir que tienen que ser implementados con algún audífono o implante antes de los 3 años, ojalá al año, ¿cierto? Antes del año o antes de los 6 meses incluso, para que empiece a adquirir el lenguaje. El lenguaje se empieza a adquirir desde el primer día. Y después, más que prevenir, sino que trabajar en forma paralela. Cuando los niños tienen algún diagnóstico, por ejemplo, lo más común en estos días, o hace un tiempo atrás, era que los papás se dan cuenta que los niños hablaban un poco más tarde y lo iban a evaluar en una escuela de lenguaje
y la escuela de lenguaje le hacían un diagnóstico de un trastorno específico del lenguaje, Claro. y de alguna de sus variantes, mixta o expresiva. Entonces los niños quedaban ahí trabajando. Se hace un trabajo especial en esa escuela, pero también tiene que ser apoyado por el trabajo de los papás en casa. Nadie tiene una receta mágica para recuperar a un niño, la familia es el principal apoyo. El principal objetivo. El principal objetivo es en el fondo que se trabaje en conjunto, pero también a mí me gustaría poder mencionar hoy día cuáles son aquellas enfermedades más comunes que podemos encontrar en nuestro país con respecto a esto. Las enfermedades más comunes que podemos encontrar en Chile, si hablamos de niños, podríamos pensar en los trastornos específicos del lenguaje, el TEL, que es el que se trabaja en las escuelas especiales de lenguaje. Eso sería lo más común, lo más frecuente. El TEL es una entidad que no tiene una causa clara, no se sabe por qué ocurre, pero es un problema que se presenta en los niñitos en la edad muy temprana, en la cual comienzan a tener problemas para entender lo que les dicen y para expresar lo que ellos quieren decir. No es algo grave, se trabaja y se puede superar. En los adultos, yo pienso que una de las enfermedades, de los problemas más comunes es la afasia, que es lo que yo decía, que se desconectan estos caminos para llegar a esos archivos en la cabeza para poder producir el lenguaje. En los adultos es la afasia. Pablo, me gustaría dirigirme hacia el gol porque parece que hay un saludo para ti y para los fonoaudiólogos de alguna persona que está desde casa, ¿cierto?, disfrutando de este espacio tan importante. Aquí dice: buenos días, soy Cristina y quiero felicitar al programa Siempre Juntos, preocupados de tratar temas, ¿cierto? Ahí se me corta la imagen, si pueden subirlo o no se puede, o lo leo desde acá mejor lo voy a leer. Aquí dice: entonces, buenos días, soy Cristina, quiero felicitar al programa Siempre preocupados de tratar temas actuales y en especial saludar a todos los fonoaudiólogos por su día. Volvemos entonces a reiterar el saludo, ¿verdad? Muchísimas gracias. De este día tan importante para ustedes. Sí, muchísimas gracias. Y también lo reitero a mis colegas, que probablemente estén algunos de ellos viendo este programa. Ahora, pasemos a las terapias. ¿Sí? ¿Cuáles son las terapias más conocidas y reconocidas para poder tratar todos estos problemas que hemos estado conversando en el inicio del programa? Las terapias más comunes, a ver, yo también para hacerlo como entendible desde la casa a las personas, y también yo pensando en por ejemplo, puede haber jóvenes viendo este programa, me imagino tal vez en etapa de educación media, educación básica, y para que entiendan más o menos lo que hace el fonoaudiólogo. Las terapias de los fonoaudiólogos son de distinta índole dependiendo del tipo de paciente, de lo que esté afectado y de la edad que tenga este paciente. Si, por ejemplo, vamos a lo más común, el trabajo de los niños, que probablemente todos han visto más o menos un fonoaudiólogo que saca como unas láminas y le muestra unas cosas, etcétera. Bueno, eso es una parte nomás de lo que hace el fonoaudiólogo en la intervención con niños. Es un trabajo que es bastante acucioso, se hace un plan terapéutico en base a una evaluación. Los niños son evaluados con distintos test dentro de esta escuela o tal vez la consulta, dependiendo del problema que tenga el niño. Son evaluados con distintos test que están orientados a reflejar dónde está el problema, si está el problema en el lenguaje, qué parte del lenguaje, en relación al lenguaje podríamos decir qué aspecto está con algún tipo de problema, no sé, fonológico o fonético fonológico, morfosintáctico, pragmático, etcétera, distintas áreas del lenguaje que pudiesen estar afectadas. Después, ver si es que hay algún problema de habla o si hay algún problema de comunicación a través de estos test. En base a esos test, los fonoaudiólogos arman un plan terapéutico que consiste en intervenir aquellos puntos que están con más problemas. Pensemos en algo sencillo, tal vez un niño que le cuesta producir un sonido de habla. Tal vez la mayoría también de la gente que está en la casa tiene niños o ha tenido niños entre los 5 y los 6 años que no pueden decir la R. ¿Cierto? Eso es como... Es súper habitual. Es muy común, sí. Es muy común. Entonces, un plan terapéutico del fonoaudiólogo sería ver si es que hay algo más que esté afectando la producción de la R del niño, algo orgánico tal vez, etc. Y si se va descartando todo y es solamente un problema para producir el sonido R, se trabaja a través de distintas estrategias. Primero, movilizando la musculatura oral, que permite que se produzca ese sonido que tiene un punto articulatorio específico, el sonido R, para que se produzca, es decir, un movimiento específico de lengua, un movimiento específico de boca,
que se tiene que trabajar con el niño o con la niña con la que se esté haciendo la terapia en forma repetida. Se tiene que partir haciendo pequeños movimientos en los puntos articulatorios a través de distintas estrategias. Por ejemplo, si son chicos, se puede hacer con un dulce, qué sé yo, para que toque justo la parte que está con dulce o con hielo, por ejemplo. Hacer movimientos de lengua en distintas direcciones, eso es como lo más típico que se puede ver. Y después empezar con la producción de sonidos de habla, que es lo más importante, haciendo esos movimientos, produciendo sonidos de habla. Lo más básico, vocales, después sílabas, después palabras, frases, oraciones, y así hasta llegar a que lo pueda producir en un lenguaje cotidiano. Una cosa es hacerlo dentro del ambiente de laboratorio, que es la consulta, que uno lo puede hacer súper bien, pero después cuando se junta con los amigos, el niño sigue con problemas con R. Entonces, ¿cómo se puede lograr a través de la repetición, a través de otras estrategias anexas que puede usar el profesional que esté en ese momento? ¿Cómo se puede hacer que sistematice ese logro en la consulta a su vida diaria, que es el objetivo final, que se pueda integrar de buena forma con sus amigos? Tenemos una pregunta al WhatsApp que me gustaría que la podamos compartir sí, por supuesto. Resolver. Vamos a verla entonces. Aquí dice, buenos días, felicitaciones por su nueva imagen. Mi pregunta es si puede agudizar la tartamudez por alguna causa traumática en los niños. Dice, a mi hijo le tocó, ¿cierto? Tuvo un retroceso y tiene 9 años. Laura, desde Chihuayante. Ya, es una buena pregunta, Laura. Un saludo también para ella. Sí, un evento traumático está relacionado con problemas de fluidez del habla, en este caso. Está relacionado, de lo que conversábamos hace un rato, comunicación, lenguaje, habla, estamos a nivel del habla, y la fluidez es la velocidad a la cual yo me expreso. Hay gente que habla muy rápido, tampoco se le entiende mucho. Hay gente que tiene estos espasmos al producir sonidos de habla que pueden producirse en distintos segmentos de la producción de una frase. Para hacerlo también entendible desde casa, puede producirse este espasmo que es como un freno en la velocidad, como que para la persona, como que no puede ser el sonido del habla, puede producirse en algún sonido específico, que puede ser muy marcado. No sé, voy a decir, antes de producir el sonido, una oclusiva, una P. Antes de decir el sonido P, siempre se produce este freno. Dentro de los estudios que tienen que ver con los problemas de fluidez y especialmente de tartamudez, hay aspectos psicológicos que han sido encontrados como determinantes para que algunos niños o adultos empiecen con este tipo de dificultades que tienen que ser trabajados no solamente por un fonoaudiólogo, sino que paralelamente, y en base a la consulta que hacía la televidente, tienen que ser tratados también con psicólogos y encontrar la causa. Puede ser que... Vamos a abordarlo con nuestro tercer invitado, el tema psicológico, que me parece que es importante que siempre vaya acompañado cuando sobre todo son episodios traumáticos, ¿verdad? Absolutamente. También a mí me gustaría conversar hoy día... tenemos otra pregunta. Antes de mi pregunta vamos a resolver la pregunta que tiene alguna de las personas de su casa. Vamos, a ver, ¿qué dice? Hola, soy Susana y quisiera consultar al profesional cómo potenciar el lenguaje de un niño de 5 años con autismo leve. Buena pregunta, muchas gracias, Susana. Ya, perfecto. Susana, también le mando un saludo desde acá. Es una pregunta no menor, es bastante compleja y bueno, voy a decir algunas cosas generales. No quisiera tampoco decir algo muy puntual acerca de cómo hacerlo, porque ya sabemos que primero, ante todo esto, hay que conocer al paciente, evaluarlo, etc. Dentro de lo que conversábamos, una de las dificultades que pudiésemos decir, uno de los temas más complejos, es cuando hay problemas en relación a la comunicación. Y el autismo también puede ser graduado, hay leve, moderado o muy severo. La ventaja de tener todas estas subdivisiones es que se pueden trabajar terapias específicas para cada uno de esos grados de severidad. El lenguaje probablemente sea una de las etapas posteriores de la intervención. Lo principal es que un niño diagnosticado con autismo tenga la posibilidad de comunicarse de buena forma, de buena manera. Es decir, que interactúe con sus pares, que pueda interactuar en su casa, con su familia,
con su familia directa, con su papá, con su mamá, sus hermanitos, si es que tiene, vecinos. Lo importante es que se conecte, el trabajo terapéutico orientado a que se conecte con las demás personas. Obviamente que va a ir aparejado, va a ir en forma paralela con un problema para adquisición del lenguaje, porque los niños con autismo no se relacionan tanto con los demás y responden menos a los estímulos del medio. Por lo tanto, claramente va a haber un problema para el desarrollo del lenguaje. Entonces hay que estimularlo con cosas que sean llamativas para ellos, que sean entretenidas para ellos. Muchas veces ellos tienen temas que les gustan más, entonces tal vez por ahí empezar con cosas muy básicas, como cuando uno trabaja o cuando uno ve a un niño en la etapa temprana de adquisición del lenguaje, haciendo como una réplica de aquello, y uno le lee un cuento cortito, claro. O le habla... Los temas que les gusta, acercarlo a eso a través de... Los temas que les gustan, relatar lo que yo hago en mi casa. Oye, cuando se va a lavar los dientes, mira, lavemos los dientes, y hacer primero, qué sé yo, voy a hacer algo súper, para que se entienda también. Saquemos el cepillo, la pasta, mira, échale pasta al cepillo, lávate los dientes, cortitos, cosas cortas, claro, para que vaya empezando a desarrollar el lenguaje. Hablemos también sobre un tema que conversamos en Backstage, sobre el rol de la fonoaudiología a nivel país, a nivel de la salud, ¿verdad? ¿Está bien posicionado? ¿Crees tú que en el fondo falta que quizás se pueda situar de una manera mucho más importante de lo que quizás está hoy día en nuestro país, para que así todos estos problemas se puedan prevenir y puedan ser prioritarios a nivel país? Y gracias por la pregunta, y es muy importante. Bueno, también para que se entienda, los profesionales de la salud en Chile, como probablemente cualquier profesional, trabaja bajo un marco regulatorio, bajo un marco legal. Una ley de la República que dice lo que yo puedo hacer, lo que no puedo hacer. Entonces, la mayoría de las profesiones están contempladas en esta ley de la República y todos sabemos los límites de nuestras profesiones gracias a este marco legal que nos permite interactuar con demás profesionales o en nuestro día a día laboral. En el caso de los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, no estábamos incluidos dentro de la ley para los profesionales de la salud, que es el Código Sanitario. Claro. Entonces, hasta ahora no habíamos estado dentro de la ley no nos describía como un profesional de salud que trabajara en los centros de salud que el gobierno tiene, llamémoslo, centro de salud dependiente de algún servicio de salud o de una DAS, que los servicios de salud dependen del Ministerio de Salud y son estos hospitales grandes, de nivel terciario, que tienen un montón de especialistas, etc. Y también están las DAS, que dependen de las municipalidades, o que son administradas por las municipalidades, y que son estos consultorios familiares, los CECOF, los CEFAM, que encontramos nosotros cerca de nuestras casas. Bueno, al no estar nosotros en el Código Sanitario, estos centros no están obligados o no están bajo un mandato de contratar fonoaudiólogos para atender la necesidad de la población. Entonces yo lo quiero abordar desde una perspectiva también desde la gente, desde las personas, desde la población misma, que necesita y se ha dado cuenta con el tiempo. Yo, como digo, soy fonoaudiólogo hace 13 años y yo partí cuando no se sabía nada de la fonoaudiología, nadie sabía lo que hacía un fonoaudiólogo. Y siempre he trabajado en educación y trabajado en la parte educativa, en la educación superior, y también como privado he trabajado. Entonces uno se da cuenta que es necesario que la población se ha ido acostumbrando a que algunos CEFAM y algunos hospitales han tenido la intención de contratar fonoaudiólogos, pero de motu propio. De motu propio ellos han decidido, mira, ¿sabes qué? Nos damos cuenta que hay una necesidad de la población, claro, en materia de salud en esta área, y vamos a contratar un fonoaudiólogo porque tenemos algún recurso para hacerlo. Claro. Y la gente se ha ido acostumbrando, le ha gustado, están con listas repletas, especialmente los CEFAM, se ha podido llegar a algunos de ellos. Por ejemplo, quisiera mencionar algunos de acá, de Gran Concepción, en Hualpén, acá mismo en Concepción, ahora en Chihuayante probablemente estamos trabajando también, en San Pedro, en Lirquén, Talcahuano. Entonces, se está haciendo algo. Pero la importancia de que estemos en el Código Sanitario es que estos centros de salud ahora van a tener que tener fonoaudiólogos dentro de su equipo interdisciplinario, conformado por no solamente los médicos, sino que también enfermeras, matronas, kinesiólogos, tecnólogos médicos, bioquímicos, nutricionistas y fonoaudiólogos, para que se arme el equipo de salud.
y se pueda llegar a la población, al territorio, para entregar soluciones a las personas que tal vez no tienen la posibilidad de ir a una consulta o a un hospital privado, o una clínica privada, para hacerlo. Entonces, esto es súper importante. Y ahora el Código Sanitario va a incluir a los fonoaudiólogos, entonces nosotros creemos que pasamos a una nueva etapa. Así debe de ser. Nosotros agradecerte enormemente por esta visita, nuestra nueva primera visita. Es muy importante para nosotros este momento de ya poder tener la posibilidad de tener a panelistas especialistas de nuestra Universidad de Concepción, que de la mejor manera responden todas las dudas que tiene la gente al respecto de temas tan importantes como este. Así que muchas gracias, un abrazo grande para ti y para todos los fonoaudiólogos. Muchas gracias, que hoy día nos Constanza. están viendo. Muchas gracias a todas las personas por los saludos cariñosos que nos han mandado y también, repito, un saludo a mis colegas que probablemente puedan tener la oportunidad de este programa y felicitarlos por el nuevo estudio que está espectacular. Orgulloso del Canal 9 de la Universidad de Concepción. Este es también el estudio de todos ustedes, ¿cierto? Los especialistas de nuestra Universidad de Concepción. Así que nosotros, bueno, ¿con qué cámara nos vamos a una breve pausa comercial? Pausa comercial y ya volvemos con más de El Matinal Siempre Juntos, renovado, ¿cierto? Este día lunes. No se vaya.